Hola, bienvenidos a su clase de física. En este momento vamos a abordar el tema de aplicaciones de las leyes de Newton. Las leyes de Newton nos permiten resolver los problemas de dinámica. Claro, sabemos que la física mecánica está compuesta por cinemática, dinámica y equilibrio. Entonces aquí vamos a abordar pues la parte de esa física mecánica, específicamente la dinámica, en donde vamos a aplicar las leyes de Newton, que son tres. La primera, la ley de la inercia, que menciona que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él, ¿no? La segunda, la ley de la fuerza, que menciona que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y la tercera ley es aquella ley de acción y la reacción, que menciona que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual pero en sentido contrario. Ok, vamos a ver entonces unos ejemplos. Aquí mencionamos pues movimiento en un plano horizontal, que hay un ejercicio que dice el cuerpo de la figura, se desliza sobre una superficie horizontal por acción de la fuerza F, que está aquí. Representamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calculamos su aceleración. Ok, yo este esquema lo he graficado acá para aquellos que jugamos alguna vez con los carritos al lado por piola, ¿no? Hagamos de cuenta que este es ese carrito, pero sin llanta. Entonces aquí está el suelo, aquí está ese cuerpo y aquí va a haber una fricción, un rozamiento. Entonces hago un esquema de coordenadas para diseñar las fuerzas en él. Aquí el plano cartesiano, el eje de las Y y el eje de las X. Entonces este cuerpo yo lo imagino aquí, ¿no? Entonces voy a diseñar las fuerzas que en él actúan. Solo para recordar, sabemos que hay fuerzas como el peso, que no es otra cosa que la masa por la gravedad. Si esto fuera una piola o una cuerda, diríamos que esta fuerza es tensión, pero el ejercicio lo menciona única y exclusivamente como fuerza. Entonces ponemos fuerza F, ¿no? Fuerza F. Ya, también tenemos la fuerza normal, que es aquella que actúa perpendicular al plano. En este caso el plano está recto, va perpendicular hacia arriba. Tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción no es otra cosa que el coeficiente de fricción de los materiales multiplicado por la normal. ¿Qué es ese coeficiente de fricción? Para poner un ejemplo, no es lo mismo que este bloque sea de madera y vaya a ser deslizado por un concreto o vaya a ser deslizado por otro piso de madera o por un piso de cerámica, el coeficiente de fricción no será el mismo. Asimismo, valga la redundancia, pues te puede ser también un cubo de hielo, puede ser una maleta de cuero. Entonces los materiales varían y con él varía el coeficiente de fricción. En este caso, pues la fricción es igual a ese coeficiente de fricción de los materiales multiplicado por la normal. Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio. Aquí actúa el peso, que es hacia abajo, obviamente, ¿sí? Hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, podemos mencionarlo también así, pero no se va a caer, porque sobre él actúa una fuerza normal, o sea, la tercera ley de Newton, ¿no? A toda fuerza de acción irá una fuerza de reacción, en la misma dirección, en la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya esas dos fuerzas. Este cuerpo se va a deslizar hacia la derecha por acción de esta fuerza, ¿no? Pero esta fuerza vectorial tiene aquí unas componentes, ¿no? Fn para el eje de las Y, así lo menciona el libro, aquí está, que va a ser con relación al seno de ese ángulo. Y Ft para las X, que en este caso vamos a usar el coseno del ángulo. Sí, fácilmente pudo haber sido Fx y Fy, ¿no? Las componentes. Y obviamente pues a esas fuerzas se le opone esta fuerza de fricción, a ese movimiento. La fuerza de fricción, que ya hablamos que era el coeficiente de fricción por la normal. Ok, el libro aquí menciona un proceso que yo considero lo he diseñado un poco más amigable aquí.
¿Ok? Entonces esta imagen la arrastré y yo vengo y digo, ¿no? La sumatoria de fuerza, ¿no? La ley de la fuerza es igual. Aquí, masa por aceleración. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerza igual a cero. ¿Cuándo es cero? ¿Y cuándo es masa por aceleración? Ok. Si aquí nosotros vemos, dice sumatoria de fuerza en el eje X, en este eje. Porque aquí se va a deslizar ese cuerpo. O sea que cuando el cuerpo está en movimiento, todas sus sumatorias serán igual a masa por aceleración. Cuando el cuerpo no se mueve, en este caso en el eje Y, o sea, este cuerpo no va a caer ni va a subir. En el eje Y se va a mantener, o sea, no hay movimiento, entonces las sumatorias de fuerzas en ese eje serán cero. Entonces, una vez explicado eso, voy a hacer esa suma algebraica de fuerzas. Y aquí está la suma, ¿no? Aquí yo tengo esta componente que es Ft, resaltada, ¿no? Ft está en el eje positivo y se le opone, o sea, en el eje negativo, la fuerza de fricción. Aquí está, Ft menos fuerza de fricción. Aquí yo ya tengo la suma algebraica de las fuerzas que actúan en el eje X y ya sabemos pues que como está en movimiento es igual a masa por aceleración. ¿Qué sucede aquí? Ft yo ya reemplazo, porque me dice Ft es igual a fuerza por el coseno del ángulo. Yo la he reemplazado esa Ft. Aquí, fuerza por el coseno del ángulo, arrastro, ¿no? Un signo negativo, fricción igual masa por aceleración. Ya no tengo más nada que hacer aquí. Tengo ya una primera ecuación. Voy al eje de las Y, a este eje. ¿Ok? Este eje tengo la fuerza normal a favor, o fuerza normal en el eje positivo. Tengo también a favor Fn, está hacia arriba, ¿sí? Las componentes de esta fuerza F. Entonces sumo Fn y se le opone el peso, le resto el peso, está en el eje negativo. Y como no hay movimiento en este eje, pues es igual a cero. Entonces hago lo mismo, normal, ¿sí? Este peso pasa al otro término con signo cambiado, peso. Esta fuerza N pasa al otro término con signo cambiado. Y luego reemplazo, ¿no? Digo, N es igual a masa por gravedad menos fuerza por el seno del ángulo. ¿De dónde sale esto? El peso sabemos que es la masa por gravedad, menos esta Fn la reemplazo por lo que tenemos aquí. Fn es igual a fuerza por el seno del ángulo. ¿Ok? Dicho esto de aquí, pues quiero mencionar también que la fricción, pues como lo mencioné antes, es igual a el coeficiente de fricción por la normal. Yo sé que esta fricción la arrastro, este coeficiente de fricción lo arrastro y este normal lo reemplazo por lo que aquí equivale. Dice normal equivale a masa por gravedad menos fuerza por el seno del ángulo, que lo he reemplazado aquí, ¿no? Ahora, esta ecuación 1, vengo y la reemplazo también, ¿no? En donde dice aquí, fuerza por el coseno de B menos fricción, ¿sí? A ver, perdón. Aquí yo tengo fuerza menos fricción, tengo aquí, ¿no? Entonces es la fórmula 1 de esta manera. Arrastro F por el coseno del ángulo menos fricción. ¿Y a qué equivale fricción? A todo esto, ¿ves? Fricción equivale a todo esto. Entonces reemplazo aquí fricción. Y vuelvo y digo igual a masa por aceleración. O sea, es la fórmula 1, reitero, en donde solo reemplazo la fricción, que es esto que está aquí. Entonces yo ya tengo una ecuación porque el ejercicio aquí me pide aceleración, ¿sí? Dice, calculemos la aceleración del bloque de la figura si F es igual a 20 newton, ángulo 30, masa 2 kilogramos y coeficiente de fricción 1. Entonces yo sé que me están pidiendo aceleración, aquí está la incógnita. Entonces esto que multiplica la incógnita pasa al otro término a dividir. Lo tengo aquí, aquí yo ya tengo la fórmula. Entonces reemplazo con estos datos, lo tengo aquí y el resto es matemáticas ya.
8.2 metros sobre segundo al cuadrado, que son estas unidades, las unidades de aceleración en el sistema internacional. ¿Ok? Me disculpan que estén hablando un poquito acelerado, pero es que necesito explicar y el video no me da para más de 15 minutos, de los cuales llevo 10. Ok, aquí voy a tratar también la mejor manera de explicarlo rápido, ¿no? Tengo un bloque, pero en plano inclinado, ¿sí? Me están pidiendo aceleración también. Aquí todo va a ser, digamos, idéntico, ¿no? Cambia. ¿Qué cosa cambia? ¿Qué parámetros cambian? De que en el plano inclinado, las componentes de este vector peso, ya para n no va a ser seno, sino coseno. Y por el contrario, para t, ya no va a ser coseno, sino seno. Aquí en el plano inclinado cambia eso. Entonces, volvamos a recordar, ¿no? Este bloque se va a mover hacia arriba por la acción de esta fuerza, ¿sí? Entonces, hacemos este esquema y decimos, ya, peso. El peso va a ir hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, aquí. La fuerza referencial. La normal va a ser perpendicular al plano. Ok, perpendicular al plano. La fuerza que va a actuar sobre este cuerpo para que se mueva hacia arriba, fuerza F, y se le opone la fricción. ¿Sí? Este ángulo que tenemos aquí va a dar igual al ángulo que está acá. Lo pueden ustedes verificar por medio de dibujo o como ustedes quieran. Este ángulo siempre va a ser igual a este ángulo de aquí, porque la componente de este peso para Y, aquí la graficamos como PN, y la componente para X es PT, aquí resaltadas. ¿Ok? Entonces aquí vuelvo y repito, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Claro, porque se va a mover aquí. Entonces hago que a favor de esta fuerza se le opone PT, que es esta componente, y se le opone la fricción. Igual masa por aceleración. Hago el proceso matemático y tengo una primera ecuación. De igual manera, sumatoria de fuerzas en X, tengo la normal a favor y tengo Pn en contra. Entonces tengo normal menos Pn igual a 0, porque no se va a mover en este eje del bloque. Entonces este Pn pasa con signo cambiado, entonces tengo normal menos Pn, y esa Pn aquí pues la reemplazo, como menciona aquí, de Pn, P por el coseno del ángulo, donde sabemos que peso es igual a masa por gravedad, y arrastro el coseno del ángulo. Lo dicho en antes, fricción es igual a coeficiente de fricción por la normal. Entonces, aquí arrastro fricción, coeficiente de fricción, y la normal equivale a lo que está aquí. Lo reemplazo para luego, de igual manera, en la fórmula que tengo aquí, la fórmula 1, ¿no? Reemplazo lo que es fricción, de donde yo ya tengo esta fricción de aquí, la reemplazo. Y obtengo la fórmula que está abajo de todo, esta fórmula que está aquí. Entonces yo, al hacer el mismo proceso anterior, ¿no? Para despejar A, obtendré esta fórmula que está acá abajo de todo. Entonces el proceso que yo he hecho aquí es un poco más amigable. Vengo y reemplazo, ¿no? Dice, calculemos la aceleración del bloque de la figura número 2. Si F es igual a 50 newton, ángulo 45, masa 3 kilogramos y coeficiente de fricción 0,1. Sustituimos los datos en esa ecuación que nosotros ya vimos acá abajo de todo. Y aquí reemplazo y el resto es matemática, ¿no? 9,0 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, chicos, el tiempo casi ha terminado justo y espero haberles aportado.